¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, vídeo en el que vamos a tratar muchas de las cosas que han ocurrido en esta última jornada de Liga durante el fin de semana y que, si os soy sincero, estoy un poco decepcionado por tener que grabarlo en estos momentos de la temporada y os explico por qué. Veo mucha división en el madridismo, veo que estamos muy dispersos, veo que estamos tragándonos el bulo y las patrañas del antimadridismo en los medios de comunicación y en las redes sociales y estamos enfangados en guerras civiles absolutamente absurdas que no nos llevan a ningún lado y que sinceramente creo que meten mucho ruido alrededor del Real Madrid. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido este fin de semana porque vamos a comenzar por en qué está poniendo el foco los medios de comunicación y por qué, os voy a dar mi opinión, creo que esto es una auténtica basura y es una auténtica patraña. Y esto comienza con el tema del bullying de Mourinho en rueda de prensa sobre Vinicius Junior y demás. Fijaos lo que dicen los que se ofenden por el uso de la palabra bullying. Esto es Alfredo Relaño en el partidazo de la cadena COPE. Que quiere decir, bueno, es que le pegan, es que le provocan, es que tal, y es verdad que le pegan y le provocan, pero le pegan y le provocan. Hombre, que le pegan es evidente. Porque tiene, claro, porque tiene más gracia pegarle y provocarle a él que a otros que se lo comen y no se jodan. Y porque a los delanteros en general se les pega. Claro, a los buenos les han pegado toda la vida, a todos los buenos. Yo de ayer, de las declaraciones de Mourinho, es que yo creo que no tiene bien entendido lo que significa bullying. Fijaos. Es Mourinho el que no tiene bien entendido lo que es el bullying, era Vinicius Junior el que no tenía bien entendido que era lo del racismo en España y además también, fijaos el argumento, que esto al final pues no deja de ser la campaña en la que lleva sumida la prensa desde que Vinicius Junior llegó a este país. Dice Alfredo Relaño que pegar a Vinicius Junior es más divertido por parte de los rivales. ¿Por qué es más divertido por parte de los rivales pegar a Vinicius Junior que a otro jugador? No porque Vinicius Junior se salga de los partidos, que luego os voy a explicar también por qué se sale Vinicius Junior de los partidos y no es por lo que dicen aquí. Vinicius Junior lo que viene sufriendo en nuestro país desde que llegó siendo jugador del Real Madrid, porque si fuese jugador del FC Barcelona, ya os adelanto y lo vamos a ver luego con datos, que no lo estaría sufriendo, es una cacería sin cuartel donde los rivales lo que encuentran por parte de los arbitrajes es una permisividad absoluta y por parte de los medios de comunicación se les jalea, se les invita a tertulias y no se les afea. De hecho, ¿habéis visto alguna crítica a la patada que recibió de Cala en la espalda a Vinicius Junior? Si la culpa es de Vinicius Junior después del partido. La culpa es de Vinicius Junior. Eso es lo que nos han vendido los medios de comunicación, que una vez más no ponen el foco en lo que está ocurriendo. Esto dijo Antonio Romero y esto ya lo hemos visto en otro vídeo, pero me sirve para seguir hilando todo el desarrollo del vídeo de hoy. Esto es lo que dijeron durante la retransmisión. Arriba, sí, Vini, el español Vini que le dice la grada que un poquito más. Vini ya se ha calentado. De verdad que no le puedo entender, chicos. ¿Para qué se calentará? Yo sé que es muy difícil, que le han pitado desde el videomarcador, que empezamos una nueva temporada, que el contador va a cero. Bueno. Pero, chicos, es un partido en el que te han hecho 3 faltitas, en la que no ha pasado nada, en la que sí, que te están diciendo de todo. Y evidentemente, no sé lo que le han dicho. Si le han dicho algo tal, pues muy mal. Pero a lo que voy es a lo mollar. Y lo mollar es, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Responde la gente con playa, Vinicius, ¿no? Balón de playa. Claro. A lo mejor lo que se tiene que preguntar Vinicius, que es un debate ya viejo, y repito que yo creo que cualquiera que no sea un cafre y que tenga 2 dedos de frente entiende que lo más grave es insultar a un futbolista, es faltarle al respeto, eso es lo más grave. Y el que no lo entienda es porque no lo quiere entender y porque va con la bufanda tapándose la cara. Pero lo que se tiene que preguntar Vinicius y el entorno de Vinicius es por qué en el primer partido, día 1, en el estadio de Cornellá, sin prácticamente nada en juego, hay 11 futbolistas que salen en un marcador, 10 ni les pitan ni les dicen nada y a uno le pitan. Es que eso es lo que se tiene que preguntar Vinicius e intentar cambiar. Volvemos a poner el foco en que si la grada le pita, que si los abucheos, que si lo del balón de playa y demás. No es por ahí por donde van los tiros. Te viene aquí la María José Ostalrich, que para que tengamos más reseñas de ellas, pues trabaja en Estudio Estadio en Televisión Española, en Radio Marca, en el Golazo de Gol de Roures Televisión, en la televisión catalana y en el ABC, ¿vale? Para que sepamos también, pues bueno, un poco estos periodistas que supuestamente no se pueden ganar la vida en el ámbito
ámbito del periodismo, porque Florentino Pérez controla todo, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una auténtica don nadie, de una señora sin ningún tipo de talento que está en numerosos medios de comunicación única y exclusivamente por ser antimadridista. Me hace gracia que banalicen sobre el tema del bullying, que Vinicius Junior no sufre bullying en nuestra liga por parte de medios de comunicación y de aficiones. Yo personalmente creo que sí. Yo me pregunto qué dirían estos si a sus hijos en el colegio toda la clase de manera de mofa le cantasen alguna historia, pues traslademos el tema del balón de playa, pero a un niño de clase, ¿no? Y que toda la clase se lo cantase a sus hijos. ¿Vosotros qué creéis que opinarían nuestros queridos amables periodistas? O bueno, podríamos hacer otra cosa. Podríamos coger a los periodistas estos por la calle y podríamos ir nosotros a gritarles en la cara y a decirles lo malos periodistas que son y a insultarles. Vamos a ver si eso ellos lo consideran acoso o no lo consideran acoso. Y fijaos, vamos a terminar, antes de pasar a otra cosa, para terminar con el tema este de en dónde está poniendo el foco los medios de comunicación y por qué se están ofendiendo nuestros queridos amigos periodistas única y exclusivamente por el tema del bullying, porque al final son ellos los señalados, igual que con el racismo, si son ellos los principales responsables, sin ir más lejos, el Gonzalo Miró que está ahí, que ya defendió en el pasado insultos racistas a Marcelo en el Vicente Calderón. Vamos a escuchar otro fragmento repugnante del partidazo de COPE de la cadena COPE. Pues eso es lo que digo. Yo creo que como ha dicho Miguel, no midió bien el significado de la palabra bullying y lo que significa ahora mismo en bueno, es verdad, o es que lo usan distinto en Portugal que aquí, no sé, pero no, el bullying es una cosa interna, es como si... Bueno, pues se usa mucho en el fútbol, ¿eh? Cuando dices, si no renuevas no vas a jugar y te tengo ahí sin entrenar en el fútbol. Eso es bullying. Eso es bullying. Pero lo que le pasa no es bullying. Puedes decir scratch, hubiéramos dicho, a veces cuando todo un campo se ha puesto contra él, a borrearle y tal, ¿no? Pero no es... Fijaos, eso de dejar tirados jugadores en aeropuertos, eso de que una banda de albano-kosovares entren en tu vivienda cuando no te estás queriendo marchar del club, el quitar dorsales, el dejar a los jugadores sin ningún motivo aparente fuera de la convocatoria, eso sí que es bullying, concretamente es mobbing en el ámbito laboral, y hay un club en nuestro país que lo practica constantemente de manera pues bastante evidente. No es por todo esto que han expuesto aquí nuestros intrépidos periodistas, por lo que Vinicius Junior se cabrea y se va de los partidos. Vinicius Junior, que está ahora en un mal momento de forma, por lo que hay que aprender a hacer críticas constructivas hacia nuestros jugadores. A veces la propia afición del Real Madrid somos tremendamente destructivos con nuestros jugadores. Sin ir más lejos, hoy he leído una publicación sobre el fichaje de Carlos Espí, cuando se anunció el fichaje, que le tildaban de burro y ahora todo el mundo está encantado con el fichaje de Carlos Espí, para que veáis pues, bueno, la bipolaridad que impera en las redes sociales y a la hora de analizar las cosas del Real Madrid, que a veces a los madridistas nos convendría hacer análisis mucho más sosegados que para hacer esos análisis destructivos e hirientes contra nuestro club y contra nuestros jugadores. Ya tenemos a todos los subvencionados y apesebrados de las redes sociales y en los medios de comunicación del antimadridismo, ¿no? A Vinicius Junior se va de los partidos precisamente por acciones como estas, porque es absolutamente inentendible que se patea a un jugador del Real Madrid y que esto no sea sancionado ni siquiera con tarjeta amarilla, o que la reiteración de faltas no tenga ningún tipo de sanción para los jugadores. De hecho, yo os quiero comparar con lo que ha ocurrido este fin de semana en la mugrienta Liga Negreira entre el partido entre el Real Madrid y el Español y el del Elche y el Fútbol Club Barcelona. En el partido entre el Español y el Real Madrid, al Español le sancionaron 19 faltas, y hablo bien, digo sancionaron porque seguramente hubo muchas más que se quedaron sin sancionar, y al Real Madrid 7. El reparto de las tarjetas amarillas durante el encuentro es el que estáis viendo ahí en pantalla. Tan solo una falta se sancionó, o sea, tan solo una tarjeta amarilla se mostró por una falta sancionada. El resto fueron protestas absurdas y sobre todo además muchas de ellas del Español llegaron en el tramo final del partido. Por cierto, no hablé nada de esto en el vídeo, pero qué curioso que Sánchez Martínez dio 4 minutos de descuento en el partido entre el Español y el Real Madrid. Si hubiese marcado el Real Madrid antes del descuento, ya os adelanto yo que no habrían sido 4 minutos de descuento. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan nuestros amigos del Comité
Comité de Terrorismo Arbitral. En el partido entre el Elche y el Fútbol Club Barcelona, arbitrado por Quintero González, el reparto de las faltas, como podéis ver, fue muy parejo, 13-12, y solo hubo una tarjeta amarilla para el Elche. Lo curioso de esa tarjeta amarilla es que fue la primera falta que recibió Lamine Yamal en el minuto 33. ¿Qué ocurre con esto? Tú estás mandando un aviso a los rivales, tú estás marcando una tendencia, una forma de arbitrar con esto de aquí, ¿no? Y al final esto termina llegando a los rivales y esto termina adulterando la competición. Luego desarrollaré esto un poquito más porque quiero meter también otro fragmento del partidazo de COPE sobre esto. Claro, es que hay que ponerlo. Y estuvo bien ayer, muy bien Lama, recordando que ese sistema de sacar a un jugador del partido lo hacía Mourinho con Messi. O sea, hombre, que esto, y le repartían por encargo, pero vamos. Iba Ramos y luego iba Pepe y luego y se va repartiendo. Pero sí. Y es verdad, el tema este de la reiteración de faltas, que es lo que saca de quicio a Vinicius Junior, es algo con lo que tienes que lidiar, es algo que está en el juego, ¿no? Las faltas son una infracción, pero forman parte del juego. Yo eso lo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que no pienso comprar a esta gente? Precisamente el argumento de que Mourinho hacía eso con el Real Madrid, porque ¿sabéis lo que ocurría en los clásicos con José Mourinho y el Real Madrid cuando llegaban ese tipo de acciones con Leo Messi? Que a la segunda falta, el jugador del Real Madrid, sin reiteración alguna por parte individual de ese jugador, se llevaba la tarjeta amarilla. Y el Real Madrid hubo muchos clásicos que los terminó con jugadores expulsados, con varios jugadores expulsados incluso. Y de hecho, muchas veces al descanso, el Real Madrid se iba con buena parte de su plantilla sancionada con tarjeta amarilla. Evidentemente, ¿eso qué es lo que provoca? Y esto es algo que vemos reiteradamente en los partidos del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, al Real Madrid le puedes pegar sin ningún tipo de castigo, al Barça no, proteges los activos del Fútbol Club Barcelona y además seguramente tengan menos lesiones por contusiones, por golpes o por la intensidad de los partidos que tienen que afrontar, mientras que a los del Real Madrid sufren un desgaste tremendo. Además también, como os decía antes, tú mandas un mensaje a los rivales. Al Real Madrid tú le puedes pegar todo lo que quieras, lo que te dé la gana, que no te va a ocurrir nada, tú tranquilo que no te voy a sancionar, no te va a sacar tarjeta amarilla. Sin embargo, al Fútbol Club Barcelona, como lo vimos ayer contra el Elche, cuidadito que al primer agarrón en campo del Barça, que estaban, yo creo que en un tercio del campo del Fútbol Club Barcelona ayer, agarroncito a Lamine Yamal, pum, tarjeta amarilla. Y ya no se te pasa por la cabeza volver a tocar a este, además de que tienes al lateral o al defensor en cuestión, le tienes absolutamente condicionado para el resto de partido, con muchos minutos por delante, que luego además termina derivando en expulsiones de los conjuntos rivales, en este caso el Barcelona, que tiene un saldo arbitral absolutamente anómalo y descompensado, y eso termina redundando también en minutos en superioridad que juegas tú contra los rivales. Y además también la tercera derivada de todo esto, el Real Madrid no puede desarrollar ningún tipo de fútbol fluido, ni tener ritmo en los partidos. Vosotros, si habéis jugado al fútbol, sabréis perfectamente, y el que no ha jugado no lo sabe, pero hay que explicárselo, que si a ti te están trabando constantemente, no te dejan girarte, te están haciendo faltas reiteradas y demás, pues no terminas de entrar en el partido, no terminas de tener ritmo competitivo dentro del partido y te cuesta mucho más sacar los partidos adelante. Además, luego también me gusta mucho este asunto que hemos sacado y en lo que podrían ahondar muchos periodistas de nuestro queridísimo y siempre libre de sospechas fútbol español, es en la anomalía estadística en la que vamos a incurrir dentro de muy poquito, donde jugadores absolutamente intrascendentes, muchos de ellos del Fútbol Club Barcelona, que ya veréis como en el futuro terminan desapareciendo del radar, como ha ocurrido con otros tantos, canteranos y no canteranos, pues están con muy pocas temporadas en Primera División, muy cerca de igualar en cuanto a ligas a una auténtica leyenda del Real Madrid como es Luka Modric, que estuvo 14 temporadas en el Real Madrid. ¿Por qué se produce esto? Porque el Real Madrid, y esto no podemos sacarlo de la ecuación cuando analicemos al Real Madrid, esto no se trata de no ser crítico con el Real Madrid desde una crítica constructiva, desde una crítica responsable y demás, pero no podemos sacar de la ecuación que el Real Madrid está compitiendo en un ecosistema absolutamente corrupto como es el fútbol español, a nivel de organizaciones, a nivel de arbitrajes y a nivel de medios de comunicación, porque ¿sabéis lo que luego instauran los medios de comunicación en el imaginario del aficionado del Real Madrid?
que el Real Madrid no le da importancia a las competiciones nacionales. No, perdona, es que al Real Madrid le cuesta muchísimo más ganar las ligas y las Copas del Rey en nuestro país. El Real Madrid tiene que ser absolutamente perfecto y rozar las ligas de 100 puntos y, como la última, perder tan solo un partido durante la temporada para optar a ganarle títulos a equipos, a plantillas que estaban haciendo el ridículo en la Europa League y que nos llevaron hasta las últimas consecuencias en la liga para poder levantar el título. Eso es lo que pasa en nuestro país y eso es lo que no podemos obviar. El Real Madrid compite en un sistema absolutamente corrupto. Y ahora vamos a comentar pues cosas que han ocurrido en esta última jornada. Hemos visto cómo a Vinicius Junior le pateaban la espalda. Hemos visto como ese jugador que tendría que estar expulsado en el minuto 3 de partido, o al menos con amarilla, pues nada más empezar la segunda parte le hacía esta entrada a Álvaro Carreras, que tampoco era sancionada con tarjeta amarilla. Me hace gracia que hay mucho culé, hay mucho antimadridista diciendo, pero no hablas de los piscinazos de Vinicius Junior. Seguramente la única tarjeta amarilla que vio Vinicius Junior durante el partido no habría tenido lugar y por lo tanto tampoco habría habido opción de sacar una segunda amarilla, que me parece absolutamente ridícula la segunda amarilla que reclaman, por cierto, porque es una acción que no es penalti, pero hay contacto. Es una acción muy parecida a la de Lenormand que ocurrió este fin de semana, por cierto, con el Villarreal en el Metropolitano. Pero esas tarjetas amarillas que reclaman de Vinicius Junior, o esa primera tarjeta amarilla que es de broma que también le sacan a Vinicius Junior, no habría ocurrido si a Cala le hubiesen expulsado en el minuto 2 de partido por patear la espalda del jugador del Real Madrid cuando ya se había sancionado falta. Es decir, no os traguéis tampoco que esta patada es la que sancionan como falta. Cala hace falta a Vinicius por detrás, sin opción de jugar el balón, tampoco creo que sea para amarilla. Pita el árbitro y cuando está en el suelo el jugador del Español le patea la espalda a Vinicius Junior. Más cosas que han ocurrido este fin de semana. Los rivales del Fútbol Club Barcelona, el Elche, homenajeándoles antes del inicio del partido y con los medios de comunicación, por cierto, diciendo que qué bonito juega el Elche, que se abre, se expone y que no hace partidos trabados al Fútbol Club Barcelona. Claro. Además también, fijaos en los medios de comunicación cómo enmascaran la dureza de un jugador como Gavi, ¿no? Hubo una acción en la primera parte de ese Elche Fútbol Club Barcelona donde Gavi llega tarde, hace falta pisando con los tacos el empeine de un jugador del Elche, acción de tarjeta amarilla. Quintero González la señala al revés y el comentario que hacen Carlos Martínez y Álvaro Bendido en los micrófonos de Movistar Plus es: qué piraña es Gavi, qué intuitivo. Ese fue el comentario a un pisotón de Gavi a un rival. Esto es lo que hemos visto este fin de semana. Podríamos hablar también del penalti que le pitan a Rafinha. A mí me parece penalti, ¿vale? Aunque sea mínimo el contacto, pero aquí en esta acción no vais a escuchar, no vais a ver en ningún momento a ningún periodista ni en la narración decir que qué leve contacto se produce. Se produce el contacto ahí abajo y Rafinha, que lo hace muy bien porque tiene que buscar lo mejor para su club, que su club es el que pagó 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, hace un escorzo y hace un saltito que, bueno, que a mí personalmente me parece un poco exagerado, ¿vale? Quiero que escuchemos la narración de esta acción porque habla también bien a las claras de lo que ocurre en nuestro país con los medios de comunicación y cómo son estos los que deforman lo que ocurre o lo que no. Esta es la narración de Movistar Plus, escuchad. No es... En cuanto que estás en vuelo, no hay ninguna duda. Te desequilibras y vas al suelo. No es. En cuanto que estás en vuelo, no hay ninguna duda. Te desequilibras y vas al suelo. En cuanto estás en vuelo, te desequilibras y vas al suelo. Me habría gustado que esto mismo se hubiese dicho o se hubiese narrado de esta manera, pues este penalti que le hicieron a Vinicius la pasada temporada en un partido contra el Betis, donde le traban por detrás, donde le empujan. Esto además también estaría bien que lo comparásemos también con la acción de Lenormand contra el Villarreal, ¿no? Porque os hablan muchas veces de no, los empujones por la espalda y tal, el jugador se deja caer. Bueno, esto ocurrió en un partido Real Madrid-Betis que terminó ganando bien el Real Madrid, pero ese penalti ocurrió con 0-0 en el marcador y no se quiso pitar. O también me habría gustado que hubiesen dicho que Vinicius se lleva un golpe tremendo cuando esto hace 2 temporadas en un partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid que
acabó 3-3, esto es el minuto 81 de partido, a Vinicius Junior le despejan la tibia. En un intento del jugador del Rayo por despejar el balón, despejó la tibia de Vinicius Junior. Pues bueno, aquí nadie dijo que una vez estás en vuelo te desequilibras y vas al suelo. Podríamos también hablar sobre esta acción que ocurrió en el famoso partido del Munuerazo. Este día hubo muchísimas más cosas, pero este penalti fue también espectacularmente sangrante y fue criminal. Y esto no se quiso pitar. Vinicius, que está transitando y que está dentro del área, porque el jugador del Osasuna tiene el pie dentro, mete su rodilla entre medias y derriba a Vinicius Junior. Pues bueno, a mí estos penaltis que os he puesto me parecen bastante más claros y bastante más sangrantes que estos que comentábamos. O uno muy parecido al de Rafinha, es el que sufrió también Rodrigo el día que empató el Real Madrid 1-1 frente al Girona la temporada pasada en Montilivi, y que muchos expertos arbitrales nos dijeron que no era suficiente contacto. Ahí no había ligero contacto, ni estaba el jugador en carrera, ni tampoco hubo nadie que dijese, bueno, es que estás en el aire y un toque te puede desequilibrar. Claro, al final tú echas un vistazo y observas lo que hay en los medios de comunicación de expertos arbitrales. Ya sabéis que González Fuertes, que es el que amenazó al Real Madrid en la previa de la final de la Copa del Rey, esa final de Copa del Rey que no debió disputarse absolutamente de ninguna de las maneras, al menos con esa designación arbitral que había en el campo y en el VAR, pues González Fuertes es uno de los informadores arbitrales del Comité Técnico de Árbitros en la mugrienta Liga Negreira, y además también trabaja como experto arbitral para el diario Marca y Radio Marca. Y estas han sido sus valoraciones esta jornada. Dijo de la acción de Cala sobre Carreras que no ve suficiente esa acción para sacarle segunda amarilla a Cala, que el listón debería ser más alto. Para González Fuertes, la patada en la espalda a Vinicius Junior no ha existido en ningún momento, no lo ha analizado, no ha dado su opinión al respecto. Sin embargo, sobre el penalti por el toquecito del jugador del Elche, que creo que fue Víctor Chus, a Rafinha, exclama: penalti claro e inocente de Schust a Rafinha. Aquí ha desaparecido ya esa subjetividad de la intensidad, del ligero contacto y de los lances del juego, ¿no? En este sentido, con esto de aquí que estamos viendo, al final uno se da cuenta de para qué pagaba el Fútbol Club Barcelona a Enrique Negreira y qué es lo que hacía Negreira con sus ascensos y descensos. Al final, si tú vas llenando el comité técnico de árbitros, ya sea la plantilla, ya sea los informadores, si tú vas moldeando el comité técnico de árbitros con gente afín al club que pagó 8,4 millones de euros, al final lo que te encuentras es que tienes un comité técnico de árbitros en el que absolutamente todos o la gran mayoría de los colegiados son antimadridistas. Y ahí están muchas de las estadísticas absolutamente anómalas de expulsiones, de penaltis, de la distribución de las faltas, que es algo que canta menos y que es una manera muy clara de prevaricar en los partidos, y al final, pues bueno, ha sido componiendo un comité técnico de árbitros lleno de antimadridistas. Pues bueno, existe ese sesgo absolutamente brutal que es el que vemos en todos los partidos. Si no hace falta sobornar a un árbitro, los árbitros ya lo único que quieren hacer es agradar a sus jefes para mantener los 200.000, 300.000, 400.000 euros que se levantan por temporadas. Decía aquí González Fuertes que no veía la segunda amarilla a Cala, que el listón debería ser más alto. Me pregunto dónde quiere establecer esta gente el listón de lo que tienen que sufrir los jugadores del Real Madrid. Tal vez en una fractura abierta de tibia y peroné o algo así, porque ya sabemos que abrirle la cabeza a jugadores del Real Madrid dentro del área tampoco es suficiente para esta gente para pitar penaltis. Lo hemos visto la pasada temporada frente al Girona, lo vimos también, por cierto, con Eric García a Jude Bellingham en el clásico que terminó proclamando campeón de liga al Fútbol Club Barcelona. Pues bien, si el listón va a ser este, que nos lo digan o por lo menos que lo apliquen igual para todos, que los jugadores del Real Madrid también puedan dar codazos y abrir cabezas, que los jugadores del Real Madrid puedan hacer entradas absolutamente salvajes para parar contraataques, o que los jugadores del Real Madrid puedan agarrar dentro del área, como también ocurrió, por cierto, este pasado fin de semana en el partido frente al Español, y es un penalti de VAR que nos han escamoteado por completo. Así que nada, chicos, por eso he hecho este vídeo, porque me da mucha pena, me da mucha lástima que estemos enfrascados
enfangados en guerras civiles absolutamente absurdas, con gente, yo creo que incluso deseando que al Real Madrid le vaya mal para que le pongan esa medalla virtual de yo ya dije, yo tenía razón en mis razonamientos y demás, y llegamos al absurdo de maltratar a todos nuestros jugadores y de crear un ruido que no favorece en absolutamente nada al Real Madrid. Lo que hay que hacer es elevar la presión contra los árbitros, lo que hay que hacer es elevar la presión también contra los medios de comunicación y los periodistas. Por cierto, me consta que algunas de mis impresiones sobre Antonio Romero y compañía han llegado a sus oídos y me da absolutamente igual, os voy a seguir exponiendo en estos vídeos, os voy a seguir señalando y si os veo por la calle os voy a decir la basura de periodistas que soy, muy educadamente, por ahí que deciros la basura de periodistas que sois auténtica gentuza y no deberíais poder pisar el Santiago Bernabéu y sois parte de ese ecosistema absolutamente mafioso y clientelar en el que se ha convertido el fútbol español. Así que, madridistas, mensaje de unidad, apoyemos al equipo, vienen unas jornadas muy complicadas, tenemos un calendario muy exigente de aquí hasta el próximo parón de selecciones, así que mi consejo, recomendación, y luego cada uno pues que siga obrando como considere, pero mi consejo y recomendación es que cerremos filas con los nuestros y que sigamos defendiendo al Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.